Estás escuchando Alienadas, una radio creada por mujeres que escucha, incluye y transforma. Cuando eres pequeña, la vida se te presenta como una historia con un final ya escrito. Estudiar, ir a la universidad, vivir una vida estable encontrando algo que te apasione e incluso enamorarse y formar una familia con tu príncipe azul. Ahora, con 22 años, esa misma historia está llena de tachones y el príncipe azul parece haberse perdido por el camino, aunque incluso ya no nos parece tan imprescindible. Llegadas a este punto, nos preguntamos, ¿y si crecer es, en realidad, improvisar? Precisamente para resolver estas incógnitas, o al menos intentarlo, contamos con María Castaño, Marina Ariñez y Rocío Reyes, 3 jóvenes universitarias en sus últimos años de carrera, con una historia aún por escribir. Bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por invitarnos. ¿Qué tal, chicas? Sí, la verdad es que es todo un gusto estar aquí con vosotras. Bueno, yo creo que para empezar un poco esta conversación, ¿no? Podríamos precisamente, hablando de historia, podríamos hablar de, bueno, de si vosotros seguís el guión de vuestra propia historia o si, bueno, si la vida real, por otro lado, pues os está dando un poco un golpe de realidad, válgame la redundancia, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo imaginabais vosotras con 15 años, 16, qué sería vuestra vida adulta? Pues la verdad es que antes lo tenía muchísimo más claro. O sea, yo me acuerdo con eso, cuando entré en lo que es la adolescencia, ¿no? 13, 14, 15, que yo decía, pues, guau, de mayor voy a estudiar y voy a ser así y voy a hacer este tipo de cosas. Y después llegas a los 18, 19, 20 años y tú dices, no sé qué hacer. ¿Qué es esto? Por favor, quiero volver al colegio y que me dirijan, que mis padres me digan, que mis profesores me manden y no quiero tomar ni una sola decisión más. A ver, yo es que a los 15 años pensaba que iba a estar completamente independizada económicamente a los 22, pero no sé por qué lo pensaba. Me imaginaba viviendo sola, con un trabajo, viajando, con un gato y así. Y a medida que vas creciendo, pues te das cuenta de que no es tan fácil. Yo la verdad es que con 15 años, no, o sea, mi vida que yo me imaginaba con 15 años no tiene que ver absolutamente nada con la que tengo ahora. O sea, yo tenía clarísimo que quería ser profesora de historia y ahora pues nada más lejos de la realidad, graduada en comunicación audiovisual y empezando otra carrera que es arte dramático. O sea, y también pues eso, creo que con 15 años... Tú te imaginas que ya con 22 pues vas a tener todo resuelto, lo que han dicho mis compañeras, piso independizada, con libertad económica y yo por lo menos sigo dependiendo de mis padres económicamente, vivo en piso de estudiante, lo que sí es que he podido salir de mi pueblo y venirme a vivir a una ciudad, pero el resto no más. ¿De dónde creéis que viene esta idea? ¿Creéis que lo habéis visto vosotras en las redes sociales? A lo mejor han pillado un poco ya más mayores, pero no sé si las redes sociales han influido, la televisión, el cine. Las películas. Películas. O sea, tú ves en Disney Channel que con 18 años tienen un piso yo solo, pues yo también. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también un poco, por lo menos en mi caso, mi entorno, ¿no? Que pues tú ves a tus padres que han estudiado la carrera y luego pues ya crecieron, se casaron, tenieron hijos y una casa estable. Y tú dices, ostras, pues mi rumbo será el mismo, ¿no? Todo el mundo tal, pero es que la vida de nuestros padres no tiene que ver nada con la que tenemos ahora. El no llegar a estas expectativas que teníamos de pequeñas, ¿en algún momento os ha supuesto el sentimiento de sentiros perdidas o un poco desubicadas? A ver, yo creo que causa miedo de, yo qué sé, pues por ejemplo, expectativas que se pueden tener. Miedo a no conseguir un trabajo, miedo a no conseguir independencia económica, miedo a terminar solterona toda la vida o sin hijos. Entonces, me imagino que perdida sí porque te da miedo y cuando tienes miedo no sabes, estás en alerta. Entonces sí, me imagino que sí. También mucha inseguridad, porque, por ejemplo, con lo que decía Marina del entorno de antes, yo no siento que por parte de mi entorno más cercano, o sea, mis padres, no siento esa presión, pero sí creo que hay ciertos temas que son como tabús, tanto en el entorno como en la sociedad, que es el decidir no hacer una carrera o empezarla y decidir que luego vas a hacer otra, o
terminar de estudiar y no entrar a lo mejor directamente al mercado laboral, ¿no? Esas otras formas de vida alternativas que son igualmente válidas y que te pueden hacer más felices, pero que en nuestra vida diaria no se contemplan, de ellas no se habla, y de hecho incluso si la eliges como que te miran un poco raro, ¿no? Entonces llegas eso a la edad de los 20, que te empiezas a hacer un montón de preguntas, de repente resulta que a mi edad mi abuela ya hubiese estado casada y embarazada y mi madre ahora mismo estaría prometida con mi padre y yo me veo sin pareja estable, sin rumbo laboral estable, sin nada estable en mi vida, que yo digo, ¿lo estaré haciendo bien o me estoy equivocando? Yo, la verdad es que a lo largo, sobre todo cuando entré a la universidad, yo me he perdido muchas, personalmente hablando, me he perdido muchas veces. Bueno, yo entré el doble, o sea, yo he entrado en 40.000 carreras, si nos ponemos a contar. He dejado algunas otras, he terminado de estudiar una y he empezado otra, y yo creo que todo ha sido por el ir encontrándome poco a poco, pero para encontrarte antes tienes que haberte perdido muchísimo, y en mi caso fue así. Pero lo que estamos hablando de perdernos, que nos sentimos muy perdidas a los 20 porque hay muchas posibilidades, pero creo que también es una suerte porque significa que no tenemos un rumbo fijo, te quiero decir. Creo que actualmente nos sentimos muy perdidas porque tenemos muchísimas más opciones, alternativas e incluso la libertad para preguntarnos qué queremos. A lo mejor, pues nuestras madres o nuestras abuelas, no sé en qué entorno opresivo, pero no estoy hablando de opresión como tal, sino una sociedad que te limita y te obliga a seguir un rumbo específico. Pues nosotras yo creo que ya cada vez nos estamos un poco emancipando un poco más de esa expectativa y ello conlleva, para averiguar qué queremos, pues perdernos. Así que yo realmente, tras haberme perdido mucho, actualmente lo miro con perspectiva y creo que es una suerte que nosotras ahora sí podamos perder. Pero se pasa mal, ¿eh? Obvio. Se pasa un poco. Hombre, se pasa muy mal. ¿Cómo veis vosotras el mercado laboral actualmente? ¿Cómo creéis que os vais a encontrar? ¿Creéis que va a ser tan, bueno, no quiero decir fácil porque claro, para la generación anterior no quiero decir que lo fuera, pero es verdad que se plantea un futuro un poco impredecible, podría decirse, no sé cómo lo veis, ¿creéis que hay cambios con respecto a la generación anterior? ¿Creéis que no, que sigue todo igual? ¿Qué opináis? Lo veo bastante incierto, la verdad es algo que me asusta y es una pregunta que llevo evitando desde que empezamos este último curso en septiembre y que voy a seguir evitando, pero después también es cierto que me tranquiliza mucho primero que mi tutora de prácticas en la empresa es una chica que salió en la generación de la crisis de 2008, o sea, un momento muy complicado y que no le ha faltado el trabajo desde ese momento, se ha movido, se ha tenido que mover mucho, ha tenido que cambiar de ciudad, ha tenido que buscarse las habichuelas, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero bueno, eso la verdad es que me consuela. Y otra cosa que también me consuela es que en el equipo de prácticas en el que estoy, más allá de los que somos la gente de prácticas, el equipo es bastante joven. Entonces eso me deja adivinar que se contrata gente joven, que a lo mejor lo tenemos más difícil. Pues sí. Claro, pero Solo hay que igual encontrarla. exacto. Vamos a tener que rebuscar, mirar muy a fondo porque al final no tenemos experiencia, hay muchos sitios donde eso no lo quieren y muchos sitios donde se aprovechan de eso. Y hay que estar muy alerta y creo que eso es algo que nuestra generación a día de hoy tiene mucha conciencia sobre ello, ¿no? El tema de un trabajo digno, que a lo mejor tienes que echar un par de horas de más, pero oye, con paciencia, ¿no? Que no estoy aquí para que abuses de mí, nunca mejor dicho, ¿no? Pero tengo ilusión, tengo miedo y tengo ilusión. Sí, a mí me pasa un poco así. Miedo como tal, actualmente no tengo, pero lo he tenido muchísimo. Actualmente, no sé, es como que venga lo que venga y yo me la apañaré y rebuscaré, como bien has dicho. Pero hablando de gente que se quiere aprovechar de gente joven, sí veo que mucha gente quiere aprovecharse de las ganas de trabajar de mucha gente joven y espera que la gente joven acepte que la exploten, porque yo lo estoy viendo muchísimo. Pero en absolutamente cualquier sector, comunicación muchísimo, pero también en el sector terciario, cualquier cosa, porque nosotros, como estamos pasando por un momento económico complicado, por el tema de precios de la vivienda, precios de la comida, entonces nosotros por 40 euros, por lo que sea, o sea, nos tiramos a lo mejor 7 euros en un catering por 40 euros, ¿sabes? Entonces esperan que digamos a todo que sí, porque es que no nos queda otra. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esos derechos, como bien has dicho, Rocío, pero también a veces que es muy complicado decir que no, porque te hace falta el dinero. Entonces, eso sí me asusta, el que no tengamos la posibilidad ni los medios de decir que no, porque no podemos negarnos, no nos queda otra. Entonces, creo que hay que incrementar, pues, saber que eso ocurre y protegernos entre nosotros para que no ocurra y para poder vivir y trabajar dignamente. Yo la verdad es que como he empezado una carrera nueva hasta dentro de 4 años, no esperaré entrar en el mercado laboral, o sea, trabajando de lo mío, cosa que me ha tranquilizado bastante, porque yo ahora, o sea, me agobiaba muchísimo la idea de, oye, y si me pongo a buscar trabajo, pero ¿qué hago? ¿De qué? ¿Cómo? Entonces, bueno.
Claro, porque muchas veces, bueno, se puede caer en la precariedad y demás situaciones que obviamente están completamente prohibidas y que aún así se ven día a día. Entonces, bueno, ¿qué podéis decir o qué podéis aconsejar, no sé ya, la experiencia de cada una? ¿O qué haríais vosotras más bien? Porque a lo mejor no tenéis la suficiente experiencia como para decir aconsejar, ¿no? ¿Qué haríais vosotras para decidir o para tomar una decisión correcta frente a una de estas situaciones de que se está presentando que en un trabajo te están dando condiciones laborales precarias de este tipo de situaciones? ¿Cómo reaccionaríais vosotras? ¿Cómo tomaríais una decisión sobre qué hacer? Siendo totalmente honesta, a mí me costaría darme cuenta. O sea, a mí me costaría darme cuenta de que se están aprovechando de mí. Siendo totalmente honesta. Entonces quiero decir, yo estaría tragando mucho tiempo antes de darme cuenta. Y tendrían que pasar muchos meses seguramente siendo explotada laboralmente para que yo dijese hasta aquí llego. Porque llegas, empiezas, tienes ganas y encima siempre va a estar la coletilla de es que los jóvenes de hoy en día. La generación de cristal. Exacto. Es que no aguantan nada. Es que en mis tiempos. Es que en tus tiempos pasase tal cosa no significa que estuviese bien. Pero claro, después llega el que más allá de la precariedad, tú necesitas mantenerte. Y todo ha subido. La vivienda que mencionaba María, los alimentos, incluso el salir a tomarte unas cervezas, unas copas, salir simplemente a cenar con tus amigos, ir al cine. Cosas que tú después haces en tu tiempo de ocio, ¿no? Que quieres seguir haciendo. Y que si a lo mejor antes te llevaban, yo qué sé, 20 euros a la semana, pues a lo mejor ahora te llevan 40. Pero sí sería importante tener esa toma de conciencia y saber decir que no. Saber decir, hasta aquí llego, esta es mi jornada, me voy a esforzar todo lo que pueda, pero tampoco te rías de mí. Y no creo que sea un proceso fácil. Y creo que primero pasa por la palabra. Porque, oye, muchas veces a lo mejor creemos que la persona de enfrente nos va a rebatir, se va a enfadar o no va a ceder y a lo mejor sí lo hace. Creo que también estamos muy condicionados, por lo menos en las carreras, sobre todo que son más artísticas, como es el caso de la que estamos estudiando. No, es que tienes que empezar aguantando todo para poder ir conociendo gente y poder ir escalando poco a poco, porque de este trabajo pues conoces a alguien que te coloca en otro lado, y yo creo que eso hace que aguantemos situaciones que no deberíamos aguantar, solo por intentar que se nos abra otra puerta más allá. Yo mi consejo creo que sería saber valorar tu trabajo. Quiero decir, es verdad que somos jóvenes, es verdad que no tenemos tanta experiencia, pero nuestro trabajo vale dinero, vale tiempo, vale esfuerzo. Y a pesar de que somos jóvenes, a lo mejor cualquiera de nosotras con 22 años podemos hacer un mejor resultado que a lo mejor una persona de 40 en X cosas. Otras muchas, dependerá de la experiencia. Pero nuestro trabajo vale la pena y yo creo que aconsejaría revisar cuál es la calidad de nuestro trabajo y decir, vale, mi trabajo vale esto. Y a lo mejor lo que vale no estoy hablando de ya ni dinero, sino digo un respeto, respeto por mi horario laboral, respeto por mi opinión y aparte hablando después de valor monetario o también valor de prestigio. Entonces yo creo que hay que hacer como una especie de autoestudio de cuánto vale lo que yo hago, lo que yo produzco y defenderlo. Al menos eso, si a lo mejor no eres capaz de defender otras cosas porque cuesta, porque acabamos de llegar al mundo laboral y es muy complicado luchar contra un jefazo. Pero bueno, al menos eso que es nuestro trabajo y que es nuestro, pues al menos eso, intentar ser capaces de defenderlo. Al final llevamos formándonos 4 años profesionalmente y estamos altamente capacitadas para comernos el mundo. Porque, bueno, como has dicho tú, María, justo, has dicho, claro, frente al jefazo, masculino singular. Quería preguntaros justo que, bueno, en vuestras experiencias, ya sea laborales de contratada, de práctica, etcétera, ¿habéis sentido algún tipo de diferencia, no vamos a llamar discriminación, diferencia, algún tipo de trato desigual con compañeros hombres? No lo he sentido, pero sí creo que en nuestro imaginario colectivo siempre va a estar esa figura, o por lo menos todavía está esa figura muy asentada de masculino singular, es el que está arriba. Después puedes tener una jefe intermedio, un lo que sea, pero como que todavía está muy preestablecido que esa figura de autoridad última a la que tú le debes ese respeto, esa es masculino singular. Creo que hemos tenido un techo bastante asentado, ¿no? Un techo de cristal, un techo de hormigón bastante asentado y que se está rompiendo poco a poco, ¿no? Y que cada vez hay más mujeres en puestos de importancia, ¿no? De relevancia, cargos importantes, pero que todavía está muy asentado. Y también es verdad que no me he desempeñado en ningún puesto, o sea que yo lo que he ejercido ha sido de becaria y de camarera. Entonces tampoco son puestos en los que pueda sentir esa discriminación de la que hablamos. Yo tengo la suerte de que en la oficina del periódico, de la redacción en la que ahora mismo estoy de prácticas, pues los cargos importantes, gran parte de ellos los tienen mujeres. Entonces eso está muy guay, pero sí es cierto que a pesar de ser una redacción que se considera feminista, y estoy de acuerdo con que lo es,
Sin embargo, pues yo que sé, hay cosas estructurales que es muy complicado emanciparse de ellas. Entonces hay ciertas dinámicas que yo observo, tanto en la calle como, por ejemplo, en la redacción, que sí me parecen machistas de forma premeditada, ¿no? Pero son fruto de cómo nos hemos criado dentro de un sistema que así Se le llama micromachismo, ¿no? Sí, yo la cosa que observo es que me di cuenta, pues, yendo a la redacción a menudo, es que los hombres tienen una confianza en sí mismos que las alabo y las admiro, que las mujeres no tenemos en absoluto. Los hombres llegan a las 11 de la mañana y se levantan sin preguntar a los jefes y son becarios como yo y se van y se echan un piti. Y yo digo, yo jamás tendría la confianza para decir, oye, llevo 1 hora trabajando, ¿puedo irme afuera a comprarme un bocata? No, porque llevo 1 hora trabajando, en plan, poca vergüenza tengo, ¿no? Pues los chavales, sin ningún tipo de problema, y sus ideas las proponen con total confianza, sus descansos los proponen con total confianza, y la dinámica ellos trabajan con una confianza que nosotras no. Y no estoy criticando a los hombres, estoy diciendo que nosotras deberíamos pues fijarnos de que pues se llevan muchísimas ventajas con esa actitud en el trabajo y a ver si nosotras pues podemos conseguir actuar de la misma manera. Totalmente de acuerdo, porque más allá de las ventajas que consiguen es los disgustos que se ahorran. O sea, todos esos pasos previos en los que tú tienes una idea y antes de dársela a tu encargado empiezas a dudar de ti, ¿merecerá la pena? ¿Será lo suficiente? ¿Será ridícula? Yo creo que si todas las mujeres, chicas, niñas del mundo cultivásemos un poco esa seguridad en nosotras mismas. Entonces, ¿qué creéis que es lo que está fallando? Porque al final estas nuevas generaciones jóvenes de mujeres se están formando en la base de un feminismo más activo y más revolucionario. ¿Qué es lo que falla para que nos sigamos sintiendo así? ¿Qué creéis que son las medidas que tenemos que tomar para nosotros mismas para romper esas barreras? Yo creo que todas estamos de acuerdo con que es educacional. Eso, las raíces, cómo nos han criado, cómo nos han educado. Y creo que también damos la impresión muchas veces de que molestamos. O sea, damos aquí opinión, decimos tal, y como se burlan muchas veces de nosotras en clase, yo creo que tiene mucho que ver con el colegio. Da la sensación de que nuestra opinión, de que tal, pues molesta. Al igual que, por ejemplo, molesta que estemos en medio del patio porque en el patio juegan los niños al fútbol. Algo así, que son muchas cositas pequeñas que creo que hacen que crezcamos pensando que molestamos. Que al final son matices que tenemos tan normalizados como el simple hecho del uniforme. El uniforme, las niñas siempre es con falda y el niño con pantalones, no sé. Y luego cositas del lenguaje, del día a día, de por ejemplo cuando hablabas antes del genio, si una mujer te da una mala contestación, es que esa está con las reglas seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente es que tu aportación le ha parecido mal, le ha parecido irrisoria y te ha dado esa contestación y punto. No tiene por qué entrar si está con las reglas, si esto, si las hormonas, si lo otro. Se nos ridiculiza mucho con eso. Y luego hay conversaciones, patrones como muy establecidos que al final son cuestiones de que hasta que nosotras, como nuevas generaciones, vayamos parándolas, no van a ir cambiando, porque al final venimos de estar criadas en que tenemos que ser delicadas, tenemos que hablar bajito, tenemos que cuidar del hogar y podemos ser lo que nos dé la gana. Sí, totalmente. Un mensaje muy, muy importante. Y bueno, ya hablando un poco de justamente de esta relación que hay, que se crea para asociar a lo mejor entre hombres y mujeres. Bueno, hablando un poco en el terreno más personal, sentiros libres de contar lo que vosotros queráis. Pero, ¿cómo creéis que os relacionáis con hombres en el sentido más amoroso, por así decirlo? Teniendo en cuenta que, bueno, que existen diferentes caminos de la sexualidad, pues, sexual, heterosexual, etcétera. Pero, ¿cómo os sentís en este terreno? Fatal. No, claro, yo lo que quiero recalcar Estamos es en Mercurio retrógrado. Ay, no, Bueno, termina el 20, ¿eh? bueno, pues entonces Aguantemos. No, lo que quiero hacer hincapié es si vosotros os sentís presionadas de alguna forma, ya sea por la familia, por la sociedad, por vuestro entorno más cercano. Si os sentís presionadas de alguna manera por tener una pareja estable, por formar una familia, o simplemente es que hay gente que ni siquiera da por hecho que una mujer puede tener una pareja mujer. O sea, no sé cómo veis este terreno vosotros. Yo, cuando entré en lo que fue la etapa de la adolescencia, ¿vale? Bueno, el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo de todas cambia, ¿no? Desarrollas. Y a mí nunca en mi niñez, ¿vale? Habían resaltado de mí, pues, que fuese una niña bonita. Entonces, claro, llegué en esa etapa tan vulnerable que a mí cualquier cosa que fuese un regalo para el oído, a mí me han comido mucho la oreja. Y yo me he dejado llevar y después, claro, después ¿qué ha pasado? Después me he arrepentido. Y he dicho, yo he pasado por esto y no tendría que haber pasado porque no me he sentido bien. Entonces, claro, después llegué a todo lo contrario, a generar un cierto rechazo.
un cierto rechazo que todavía hoy cuesta y que a lo mejor empiezo a ligar con un chaval y digo, esto es cachondeo, o sea, esto no está para mí y cuesta al final mucho y luego sí siento esa presión. Al final tú llegas a la cena de Navidad y a mí cena de Navidad, cumpleaños, que me lo encuentre por la calle es, niña, ¿y el novio? ¿Te ha hecho novio? No. No. Y aspiro a formar una familia, aspiro a tener niños, soy una persona muy romántica y me gusta muchísimo el amor, entonces muchísimas veces en las que pienso, ¿cuándo va a llegar? ¿Estaré siendo muy exigente? ¿Estaré siendo muy tonta? ¿Qué me pasa? Mi prima, por ejemplo, que teniendo una relación, lo que es la crianza muy cercana a ella siempre ha sido una persona de pareja. Entonces, desde que era pequeña, siempre ha tenido parejas, encima parejas largas, parejas de llevarse 1 año, 2, 3 años con la pareja. Y yo decía, digo, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, eso a mí se me plantea como un dilema porque después tampoco siempre te preguntan por novio. Hay veces en las que digo, me gustarán las chicas y no me atrevo, porque nadie te pregunta por eso. Algo que no te plantea tu tía, la del pueblo, claro, cuando va a verte. No, totalmente, sí. Claro, yo pienso que, por un lado, yo al menos actualmente no considero en absoluto que mi vida vaya a tener más valor por tener la compañía de un hombre. Sin embargo, yo sí que tengo a ser una solterona. En plan, y siempre lo he tenido. Y no tiene ningún tipo de sentido porque además, cuando mejor me he sentido ha sido cuando estoy soltera. Entonces, no tiene sentido, pero igualmente hay algo que han metido en mi cabeza desde pequeña, no sé cómo, de que me da miedo. Me da bastante miedo. Igual que la soledad es fracasar. Imagino, y el no tener hijos, te quedas sola. Y luego, por ejemplo, pues yo que sí he estado en un par de relaciones, sí creo que la forma en la que nos han criado y el patriarcado en sí rige muchísimo la forma en la que las mujeres románticamente nos relacionamos con los hombres. Porque, por ejemplo, tú has dicho que te parece un cachondeo pues que te regalen el ligatero y tal. Efectivamente. Pues yo tengo el problema de que es lo que hay en mí. Al menos me doy cuenta de que yo en parte, pues mi inseguridad a veces se ha formado a partir de esos piropos de hombre. ¿Por qué? Porque te da validación, tal, no sé qué. Y bueno, pues ya me he dado cuenta de que esa validación no vale en absoluto. Pero es cierto que parte de mi autoestima no ha sido creada gracias a mi amiga o a mí misma, sino a esa validación de los hombres, que además es a partir de estereotipos, a partir de fetiches, a partir de muchas cosas. Entonces eso realmente no vale nada, como tú bien has dicho. Pero creo que la relación hombre-mujer, una relación romántica, pues está muy basada en eso, en el hombre el extrovertido y la mujer muchas veces menos, que eso a mí no me ha pasado, pero creo que eso le pasa a mucha gente. Y también me ha pasado que muchos hombres pues se han asustado un poco cuando han visto lo firme que soy o lo extrovertida que soy, no han querido nada conmigo por eso. Entonces creo que tiene que también mucho que ver con cómo nos han criado. Yo personalmente en los hombres sí que es verdad que siempre me he sentido un poco insegura. O sea, yo he notado mucho, ya no a nivel tanto romántico que también, pero sobre todo también a la hora de tener una amistad con... Me cuesta mucho más abrirme con un hombre que con una mujer, la verdad. Me siento mucho más segura hablando con una mujer que con un hombre porque, no sé, será también por cómo nos hemos criado, por cómo los patrones de la sociedad de hombre y mujer pues no pueden ser amigos y es más fácil tener una relación de amistad con, no sé, con personas de tu mismo sexo, no sé. Y a ver, yo también he tenido pareja muy tarde, yo ahora sí que tengo pareja, pero también la he tenido muy tarde y ha sido también un poco pues por esa inseguridad, por... A mí también me han comido mucho la oreja, las cosas como son, me han vendido un montón la moto, entonces claro, tú ya no sabes diferenciar de tal y eso y muchísima inseguridad de a lo mejor pues estaba con tus amigas y tú veías que tus amigas pues eso, pues parejas estables muy largas, si salíamos de fiesta todas juntas a lo mejor y ellas ligaban mal, pues que eso en mi caso pues podía ser, tú decías, pero bueno, es lo que ha dicho mi amiga Rocío, tendré yo algo mal, estaré haciendo algo mal, no seré tan guapa, no seré tan extrovertida, tal, habrá algo malo en mí. Entonces, jolín, que nuestra autoestima se base en lo que opine o la cantidad de veces que nos vaya a ligar un hombre o no, es triste, da pena, es duro, la verdad. Bueno, y ya, para terminar, para dar un halo de esperanza un poco a nuestra oyente, que nosotros no queremos comerle la oreja a nadie. Bueno, ¿qué sí tenéis claro a esta edad? Unas breves palabras para terminar. No sé qué se os puede venir a la cabeza cuando escucháis esta pregunta. Pues justo ahora mismo estoy como en un proceso de autoconocerme, ¿vale? Lo estoy hablando mucho con mi psicóloga y creo que algo que sí tengo claro es que tengo el tiempo suficiente para conocerme. Que hay muchísimas sillas en mesas en las que todavía no me he sentado. Es una frase que leí, que me la puse de fondo de pantalla y que me intento repetir todos los días porque, oye, estoy descubriendo quién soy y si tengo algo claro es que lo que aspiro es a encontrarlo. Ahí descubriendo caminos y que, igual que esa niña de 15 años no se imaginaba que la de 22 sería la que es,
la de 22 seguramente no se imagine la que va a ser realmente la de 30, por muchos por muchos escenarios imaginarios, que yo me haga en mi cabeza. Joder, pues eso es fabuloso. Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Y ahora ¿Cómo mejoras tú eso? ¿Ahora qué digo? Pues no tengo ni idea. Pero Bueno, dentro de la... sé que no sé nada. No, pero sí sé que tengo, en plan, yo antes no confiaba nada en mí misma, pero no confiaba como en mi capacidad de tomar decisiones, en mi capacidad para tomar decisiones que me vinieran bien a mí misma, capacidad de crecer, bla, 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 como persona y tal, y hacer cosas buenas para mí misma. Pero bueno, a medida que he ido creciendo, ya cuando me he convertido en adulta y he ido creciendo, me he dado cuenta de todo lo que he conseguido yo sola y tal. Entonces yo antes no confiaba en mí en absoluto, era tipo, que mi vida está en mis manos, en plan, no, en plan, que alguien me controle porque no. Ahora, en cambio, pues yo qué sé, a partir de autoconocerme, pensar mucho y tal, me doy cuenta de que he conseguido muchísimas cosas, estoy orgullosa y la verdad una cosa que me tranquiliza muchísimo es ahora mismo que confío un montón en mí misma y sé que puedo hacerlo y puedo crecer, puedo tal y puedo tomar buenas decisiones para mí misma y que sí, confío en mí misma. Así que eso es lo que sé ahora. Yo un poco también la línea de María. A mí también me da mucho miedo pensar que que yo controlo mi vida. No me gusta eso porque como la presión de si te pasa eso es porque lo has decidido tú, si estás en este punto es porque lo has decidido tú. Entonces eso me agobia un poco, pero a la vez siempre me repito como una frase, que es lo que voy a decir, que es que todo pasa por algo y al final todo es para bien. Y por suerte, sobre todo entrando en la etapa universitaria, que es cuando yo he dicho que estaba más perdida, al final viendo con todo con retrospectiva, me he dado cuenta de que he cambiado mucho de camino, he tenido que tomar muchas decisiones y al final todas me han llevado hasta donde estoy. Estoy muy contenta por donde estoy ahora mismo, la verdad, haciendo lo que quiero, estudiando lo que quiero. Me encanta vivir aquí, pero hasta llegar aquí ha costado mucho. Ojalá que todos vuestros testimonios y experiencias orienten de alguna forma a nuestras oyentes y les hagan a lo mejor encontrarse si están un poco perdidas. Sí, desde luego, la verdad, muchas gracias a todas por vuestra experiencia, por vuestras reflexiones y bueno, yo creo que nos queda claro que nadie nos enseñó a ser adultas, pero bueno, quizá en eso consiste vivir, ¿no? En aprender sobre la marcha, así que de nuevo muchísimas gracias y esperemos que tengáis las cosas, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Este programa ha sido realizado y locutado por Paula Ruiz y Andrea Santos. En el equipo técnico, agradecer a Garoé Aguilar, María Castaño, Eduardo González y Ander Regidor. Esto ha sido Tu Voz, gracias por escucharnos.